de nuevo aquí en su programa Voz para el Cambio, ¿no? Las cosas se tornan interesantes y van a seguir subiendo en la medida en que abordemos estos temas así de corte local, pero para que ustedes vean a qué se dedica la República Dominicana. Estos grupos económicos y políticos que se han anidado en el poder, cómo ellos se interrelacionan, o el imperio lo impone esa interrelación. Yo no sé, Narciso, tú, Payano te hizo la pregunta de el papel de las multinacionales, tú has ido respondiendo eso, todo cómo ellos se comunican y accionan contra los gobiernos locales en distintos países, y lanzan directrices desde otro lado así para golpear. Me gustaría que concluyera eso de cómo el gobierno dominicano, porque aquí ha habido desde República Dominicana, no solo con el PLD, el Partido Reformista, Trujillo mismo, el Partido Reformista, el PRD y el PLD, ha sido utilizado para agredir otros países. Mira, el tema es el siguiente. Todas esas fuerzas que tú has mencionado han aceptado la colonización y la recolonización de este país bajo el mando de Estados Unidos. Entonces, ¿qué acontece? Estados Unidos utiliza sus corporaciones transnacionales, sus bancos, no solo para obtener enormes ganancias por la vía que fuera, sea la usura, sea la explotación minera, sea el comercio, sino que además sitúa en los equipos ejecutivos de esas empresas a sus agentes para, como una manera de encubrir la labor conspirativa. Si por ejemplo Dan Mitrione, que lo ajusticiaron los tupamaros después en Uruguay, vino aquí en República Dominicana con el nombre de Anthony Ruiz en el periodo de los 12 años, y vino inicialmente a través del Chase Manhattan Bank, y luego lo hicieron asesor de la policía por el AID. El AID es la USAID, para los que siguen hablando y coqueteando con ese tipo de mecanismos. Pues es porque la USAID, la AID, la Agencia Internacional de Desarrollo, como le llaman, AID, US, AID, USAID, es un mecanismo que usa la CIA. En Bolivia Evo hizo denuncias tremendas respecto al rol conspirativo de la USAID. Entonces lo utilizan, así usaron Falcon Bridge con Patrick Hudson, pero igualmente siguen usando Falcondo, y no dudes tú que otras corporaciones tengan agentes muy importantes. Incluso las grandes inversiones de la gran burguesía venezolana que se desplaza hacia la República Dominicana con Cisneros a la cabeza, son también mecanismos que son usados para todo el plan conspirativo contra el proceso chavista bolivariano, para decirlo así. Casa de Campo es usada por los grandes ricos venezolanos para todo ese tipo de reuniones, trajines. Aquí hay un conjunto de ex militares, de desertores de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que están en esas actividades. Entre ellos, nosotros identificamos concretamente en funciones directas en Falcondo 2 de ellos. Pero hay otros. Incluso el aeropuerto de Punta Cana está siendo utilizado en grande para todo este tema de la guerra económica y la traída de dólares. Y eso está con el manto protector del gobierno dominicano, del Estado dominicano, que tenía una posición dual, hasta que finalmente el imperio le dijo: ya, párate ahí, y votaron contra Venezuela en la OEA recientemente, la traición. Yo creo que eso ya ha llevado a Maduro y al gobierno venezolano a decir algunas verdades que se sabían soterradamente, como esa de que aquí un militar, creo que apellido Pérez, que él lo mencionó Maduro en una de sus intervenciones, que están en eso. Pero es que
Leonel Fernández le dio la doble nacionalidad a Cisneros. Y Cisneros es un puntal de la conspiración contra el proceso venezolano. Y Cisneros se ha apropiado de parte del este del país, de toda la zona de Miche. Entonces tú ves cómo se vincula todo el tema del poder imperial sobre el país, la acción contrarreforma y contrarrevolucionaria del imperio en el continente y el uso de estos países con la complicidad de sus gobernantes para todo ese tipo de conspiración. Entonces, por un lado, empobrecen nuestra naturaleza, explotan a nuestra gente, extraen enormes riquezas, ya por la vía de la usura, como te decía, porque bueno, es un sistema capitalista cada vez más financiarizado, especulativo, gangsterizado si tú quieres, porque la verdad es que las prácticas delictivas de las grandes corporaciones transnacionales está a la orden del día. Entonces, esto es un escenario de esta situación. Entonces, por eso el tema del antiimperialismo no es como algunos han pregonado, ¿no? Que eso son cosas del pasado, ese es el discurso de los años 60. No. El capitalismo y el imperialismo han cambiado, pero para peor. Es para peor porque es una fuerza decadente, agresiva, con un proceso de conversión en procesos delictivos, sus actividades, lo que lo caracteriza, es decir, es un imperialismo pentagonizado en alto grado por toda la impronta militarista, agresiva, y por otra parte gangsterizado. Yo lo llamo un lumpen imperialismo, no reparen nada en términos de sus propias leyes. Cuando no le convienen, ellos la violentan. Ahora, Narciso, ellos en República Dominicana le han prestado mucha atención para establecer todas las agencias de agresión a otros países y de control también en República Dominicana. Pero mira, hay otro tema que está vinculado a un mecanismo subordinado, que es Colombia, el Estado terrorista colombiano, país además con 7 bases militares de los Estados Unidos, con un andamiaje militar en materia de espionaje satelital, uso de los drones, sistemas muy modernos, ¿no? Con acuerdo con la OTAN. Colombia tiene un acuerdo con la OTAN. Sí. Observa la gravitación de Colombia sobre República Dominicana. Porque ¿qué pasa? Colombia es usada por Estados Unidos como una especie de Israel en la zona. Y no solo un Estado terrorista, sino que al mismo tiempo tiene una fuerza paramilitar que utiliza, penetrándola en países vecinos. El paramilitarismo colombiano está presente en Venezuela y es parte de toda esa violencia, es parte del ejercicio de ese paramilitarismo criminal, igual en Ecuador. Pero aquí mismo están trabajando en esa dirección, están en la asesoría de la Policía Nacional. Intentaron formar un grupo vestido de negro que apareció, que recuerdo que Robert Vargas, la Ciudad Oriental, lo denunció. Entonces, una especie de grupo paramilitar dirigido por uno de los generales de la policía de aquí. Es decir, el proceso de inversión económica. Solo Montoya, el general Montoya, que estuvo de embajador aquí, responsable de la matanza de la Colonia 13 en Medellín, solo Montoya invirtió $100 millones. Y es un militarismo vinculado al narcotráfico al mismo tiempo. Porque el poder colombiano, empresarial, estatal, está muy articulado con el narcotráfico. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa? Que es una isla con un posicionamiento geoestratégico importante. Por eso toda la tensión que le está provocando a Estados Unidos en la expansión de China. Con Cuba no pueden contar para eso. Entonces, un país relevante del Caribe insular es República Dominicana. Además con gravitación, porque tú tienes Jamaica, pero Jamaica con el tema cultural, el idioma en inglés, no tiene el grado
de relación, de conexión con el continente que tiene la República. Entonces, evidentemente, nosotros somos una plaza de esas prácticas. Narciso, pero entonces usted cree que a esa ligazón del poder hegemónico con el mundo del narco es que se deba que Colombia, la pobre Colombia, con 7 bases militares norteamericanas, con satélites, con la OTAN casi adentro, el narcotráfico no disminuye nunca, sigue subiendo? No, porque es que una de las cosas que Estados Unidos ha logrado sembrar en la idea de la gente es que ellos luchan contra el narcotráfico. Su enorme poder mediático lo ponen al servicio. Eso es mentira. Ellos lo que hacen es controlar la oferta. Ellos te manejan el mercado de la droga. Pero, es decir, si ellos atacaran su mercado interno de droga, se redujera la demanda, ¿no? Se redujera la demanda, pero ellos, tú nunca has visto un jefe de cártel en Estados Unidos, blanquito, preso. No, tú no lo has visto nunca. Ni siquiera nos devuelven los condenados. Ellos controlan la oferta y tienen sus narcos preferidos. La DEA se maneja con combinaciones. No informan los acuerdos. El embajador Hertel era en llave de Figueroa Agosto. Aquí tenemos ejemplos claritos de todo eso. Ahora, ¿tú crees que en República Dominicana, a propósito de eso, controlan todo esto, como tú dices, se da el lavado de dinero del sistema bancario? No solo el lavado de dinero, sino la implantación de los cárteles de la droga, tanto de Colombia como de México, como pasa en Honduras. En Honduras los 3 principales cárteles de México están metidos de lleno en Honduras, y en el poder de Honduras, con Juan Orlando Hernández. Aquí tenemos los ejemplos. Recordemos Paya. Todavía ¿cuántos kilos? Sí. Eran más 1.600 kilos de cocaína, creo, lo de Paya. Todavía no aparece. Nadie sabe dónde están eso. Hubo muchísimos muertos. En eso estaba metido la alta jerarquía de la Marina de Guerra, con Ventura Bayonea a la cabeza, general protegido por Leonel Fernández. Pero no solo es eso. Quirino, el hermano de Quirino, hizo una declaración que salió en el Nacional y la olvidan después, la hunden por ahí, de que ellos habían financiado a los 3 partidos, al Partido Reformista, al PRD, entonces no existía PRM, y al PLD. A los 3 lo habían financiado. Pero Figueroa Agosto tenía una relación fuerte con la jefatura policial, con la jefatura militar, el DNI lo protegía, la gente de las cabezas del DNI protegían a Figueroa Agosto. Y el embajador Hertel era en llave de Figueroa Agosto. Y Félix Bautista hacía francachela. Hay videos de toda la vagabundería filmado. Pero tú te vas más allá y enfoca hacia Puerto Plata. Hay una foto que nosotros hemos publicado de reuniones en Puerto Plata. ¿A dónde te la han publicado? ¿En qué? En Tiro al Blanco. En Tiro al Blanco. En Tiro al Blanco y por internet. Hay 3 fotos diferentes de Danilo Medina y varios dirigentes del PLD en Puerto Plata reunidos con Nelson Solano. Ese nombre está borrado. Nelson Solano era supuestamente un contratista, tenía 5.000 millones en contrata del Estado, pero era lo que Estados Unidos define como el zar de la heroína del Caribe. Fue agarrado a un proceso porque mataron a una gente en Estados Unidos, se llamó todo un tema del cártel de él, y le pidieron la extradición. Está extraditado, está condenado por el gran jurado en Estados Unidos, y toda la información está en bóveda, pero es decir, pero la relación entre Nelson Solano y el poder PLDista era así. Incluso uno de los principales cuadros del PLD en Puerto Plata era el protector político de Nelson Solano.
para que tú veas el tema, pero tú te vas a otro caso, Arturo del Tiempo Márquez y la Torre Atiemar, con Guzmán Fermín de socio y de protector, le dio rango de oficial. ¿Cuántos cargamentos de droga llevó a España, Barcelona, Arturo del Tiempo Márquez? ¿Quién de los de aquí está preso? ¿Tú entiendes? Entonces, esto también tiene la característica de un narcoestado. Ahora hay cosas que no se olvidan y que la gran prensa, estos sectores económicos importantes que gravitan en los medios de comunicación, pues tratan de taparlo, como es el caso de Guzmán Fermín, que uno conoce, ¿verdad?, su trayectoria de violencia, de delincuencia y de asesinato. Fue conocido como el cirujano ahí en San Francisco de Macorís, todos los daños que hizo, pero él ahora hizo unas declaraciones con relación, porque están utilizando el tema haitiano con el objetivo de crear, de exacerbar en la República Dominicana ánimos que no deben ser. Dice él que los haitianos son como una plaga de hormigas que se comen las raíces. Esa es una declaración de Guzmán Fermín. Porque es una expresión en criollo del fascismo. Es decir, que las corrientes fascistas, neofascistas en el mundo están en auge. Es el resultado de la decadencia del capitalismo y sobre todo el capitalismo occidental. Hay un proceso de degradación y asimismo entonces quieren polarizar la sociedad, están explotando todos los sentimientos, todas las pasiones turbias, el racismo, la xenofobia. Eso es racismo y xenofobia. Eso no es un tipo que se le ocurrió. Hay una matriz aquí montando esto, con operativo montado en Santiago, en todas partes, para fomentar el racismo. Es sobre la base de esa expresión, es un ser inferior. Como hacen con las mujeres, y mira los resultados que da, la muerte, los asesinatos, los feminicidios, la golpiza, porque la mujer es un instrumento, es una propiedad del hombre, ¿no? Es un ser inferior, el superior es el hombre. Pues así hacen con el tema de los fenotipos humanos, del color de la piel, de la característica. Entonces eso es, y escoria como ese tipo están ahí y están protegidos y están totalmente protegidos. Pero ese era al mismo tiempo un subcontratista de Diandino Peña, el que montó 24 empresas y están ahí, se lo denunció Alicia Ortega y no hay acción sobre él. Pero eso no son temas de estos partidos, no solo del PLD, de estos partidos no son temas. Porque ellos tienen sus complicidades con todo esto. Por eso no quieren empujar la trampa del 20. A como dé lugar la trampa del 20. Pero ¿qué puede salir de la trampa del 20? Cuando tú ves los 50 años últimos de la historia dominicana. ¿Quiénes encabezan la oposición? ¿Tú crees que una oposición con ese PRM, con el PRCC, con esa cosa, puede producir algo que sirva? A propósito de cuando incluso su propio corrupto, en el caso de Ebrey, ellos lo defienden y le ponen abogado, porque en fin de cuentas ellos tienen su corrupto preferido. Cuando tú tienes el candidato presidencial por excelencia, no hablemos de Hipólito metió al país bajo una patana, y el tema de la PPCAR y de Baninter, de toda esa vaina, y el Renove, todo eso es corrupción. Pero tú tienes a este que es el que quieren reciclar el PRM con Abinader. El referente de Abinader en Estados Unidos es el señor Giuliani, el ex alcalde de Estados Unidos. Todo lo de Giuliani se ha desmontado en Estados Unidos. Es un neofascista, asesor de Trump, asesor legal de Trump, y ese es el que va a diseñar la seguridad nacional aquí, la seguridad ciudadana, pública, por encargo a través de Abinader. Cuando tú ves los intereses de un gran empresario metido en la política, ponte chivo, que por ahí viene lo que ha pasado con todo esto. Bueno, yo creo que es interesante.
tantas cosas cuando se habla con Narciso, ¿verdad? Y en el caso de Payano, que hemos tratado de poner algunas cosas en el medio para que ustedes puedan discernir, señores. Es una trampa preparada que hay en la República Dominicana. Y son los grupos de poder que se repiten, se reciclan. Entonces vamos a llamar que el señor director nos haga una pausita para entonces venir con otros temas de interés, no solo nacional, porque hemos visto lo nacional ligado a lo internacional, pero para meternos de lleno en los problemas internacionales que nos acogotan. Señor director, vamos a una pausa, por favor. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos